docente magíster José Ángel Silva Santander y compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 11, integrado por Percy Alfredo Camatito, Roger Quispe Palomino, Rebeca Mamani Palomino y Aldo Vargas León. Nuestro título del tema es Transformación estructural de los bienes patrimoniales inmuebles y el cambio de uso de sus espacios en el núcleo del centro histórico del Cusco. Para entender, la ciudad del Cusco muestra una particularidad muy especial, que es su traza urbana, así como sus construcciones reflejan la superposición de una sociedad en el tiempo. Conviven construcciones de cimentación y muros incas con arreglos coloniales y republicanos, iglesias con retablos barrocos, entre otros, que se ha convertido en un área de alta atracción para servicios, por ejemplo, de hospedaje, de restaurantes y comercio, lo que ha ocasionado una sobresaturación, transformación y cambio en el uso de suelo. Es por eso que para entender este problema que nos estamos planteando, vamos a ponerlo en un contexto histórico, pasando por el precerámico, lo inca, lo virreinal, republicano, republicano contemporáneo, poniendo énfasis en el terremoto de 1950, donde se inicia la gran transformación del centro histórico del Cusco, trayendo consigo la gentrificación, la turistificación, también poniendo énfasis en los conceptos de globalización y la actual pandemia de la COVID-19. Es así que iniciamos con la ubicación. El centro histórico del Cusco se ubica en la parte noreste del Valle de Cusco, en la zona 19. El primer estadio que pasaremos es el precerámico, que es de los 9000 años antes de Cristo a los 2500 años antes de Cristo. Se caracteriza porque se alojaban en cuevas y abrigos rocosos, en los que graficaban su vida cotidiana. El formativo y los estados regionales se caracterizan porque edificaron arquitectura de viviendas de planta rectangular o circular, con muros de piedra unidos con mortero de barro y cobertura de paja. Por ejemplo, tenemos ahí los sitios de Marcabaya y Chanapata. La época inca se caracteriza porque la distribución de la urbe estaba planificada mediante un sistema de edificios denominado cancha, que hoy en día todavía se puede ver en el centro histórico y sobre la cual están edificadas muchas de las catedrales, con calles estrechas también y rectas y con canales, muros líticos de cantería fina, cobertura con pendiente pronunciada, con funciones de carácter residencial, ceremonial y productivo. Se construyeron, por ejemplo, palacios como Casana, Coracora, Quishuarcancha, Sunturuasi, entre otros. El primer plano nos muestra, por ejemplo, la evidencia arqueológica dentro del núcleo del centro histórico y en sus periferias. El de color rojo nos muestra la evidencia arqueológica de canchas, palacios y recintos. El de color azul nos muestra la superposición de las estructuras coloniales. El segundo plano nos muestra el de color amarillo, la reutilización de materiales líticos originales para la construcción de edificaciones posteriores en la colonia y la república. Aquí tenemos un plano de la distribución espacial de la urbe inca, donde según Caballero 2013 se ha identificado, por ejemplo, las Casas del Sol, que es el Coricancha, donde se ha erigido, se ha superpuesto lo que es el convento de Santo Domingo. También tenemos el Cusicancha, donde actualmente funciona una de las sedes del Ministerio de Cultura. También está la cancha de Casana y Coracora, que está al frente del centro histórico del Cusco, de la plaza, donde actualmente funcionan diferentes servicios de hospedaje, de turismo, de agencia de viajes, entre otros. También tenemos la cancha que es de Amaru Cancha, donde se superpuso la Compañía de Jesús y el Paraninfo Universitario. También tenemos el Hatun Cancha o Ajiawasi, donde se edificó y se superpuso el convento de Santa Clara. Arquitecto, buenas tardes. Mi nombre es Aldo Vargas León. Voy a continuar con la exposición. La época colonial. Para entender la problemática de la transformación y el cambio en el uso de los espacios, nos remontaremos a 1534
donde se denomina la época colonial a raíz de la fundación de la ciudad del Cusco. En 1534 se lleva a cabo el reparto de los solares, un hecho importante para que ciertos espacios habitados por los incas sean habitadas en ese entonces por los conquistadores y se manden a construir diferentes casonas que más adelante voy a mencionar. En 1542, a la orden de Sebastián García de la Vega, se construyen las casonas en medio de la plaza de armas. A raíz de este hecho se cierran por completo los riachuelos, el riachuelo que baja de Sapi, y a raíz también de la construcción de estas casas se generan las tres plazas que hoy conocemos: la plaza de armas, la plaza Regocijo y la plazoleta de la Merced. Ahora, las casonas, voy a considerar el Palacio Arzobispal. Esta ha sido construida sobre el Palacio de Inca Roca. Actualmente es el Palacio Arzobispal y el local del Museo de Arte Religioso. Por otra parte tenemos la Casa Cabrera. Actualmente es el Museo de Arte Precolombino. Este ha sido construido en el siglo XV sobre la Marucata. En 1558 fue sede del monasterio de Santa Clara, quienes ocuparon hasta 1622. Y en el 2003 entra en convenio el dueño en ese entonces, el BBVA, con el Museo Larco, para así denominarlo como Museo de Arte Precolombino. Por otra parte tenemos el Palacio del Almirante. Actualmente este es el Museo Inca, construido sobre el Palacio de Inca Huáscar. En 1824 sirvió como palacio virreinal del último virrey La Serna, y en 1835 sirvió como casa de gobierno del protectorado de la Confederación Perú-Boliviana. Por otra parte tenemos el Museo Histórico, construida sobre una huaca. Actualmente es un museo, el Museo Histórico Regional del Cusco. Por otra parte tenemos la Casa del Marqués Valembrioso. Actualmente esta es una universidad. Por otra parte tenemos la Casa de los Cuatro Bustos. Actualmente este es el Hotel Libertador, construida sobre la antesala del Templo del Sol, el Coricancha, y en la Gran Plaza del Sol, el Intipato. Tenemos la Casa Concha, construida sobre las bases del Palacio de Inca Tupac Yupanqui, y en el 2001 el presidente Valentín Paniagua hace la entrega de este inmueble a la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, y a partir del 2011 esta forma parte del Museo Machu Picchu. Por otra parte tenemos la Catedral del Cusco, construida sobre el Palacio de Inca Huiracocha. Finalmente tenemos la Iglesia de la Compañía de Jesús, construida sobre el Palacio de Amaru Cancha. Es así que ciertos espacios sufrieron transformaciones drásticas a la construcción de nuevos inmuebles. ¿A partir de qué? A partir de repartos solares y en concreto a la llegada de los españoles con los nuevos modelos europeos. Muchas gracias, doy pase a mi compañera. Buenas tardes, continuando con la exposición, mi nombre es Flor Rebeca Mamani Palomino. Hablaré sobre la época contemporánea. Esta época empieza con el terremoto del 21 de mayo de 1950 y da lugar a nuevas obras en la ciudad del Cusco con proyección departamental. En el periodo de gobierno del dictatorial del general Juan Velasco Alvarado, a partir del 13 de octubre de 1968, esta se caracteriza por haber facilitado la inmigración y la expansión urbana incontrolada. Ahora, según el plano de la misión Kepler, en 1953, la extensión de la ciudad del Cusco a inicios de esta época era de 263 hectáreas. El proceso de urbanización permite en parte la descongestión del centro histórico y acoge a los inmigrantes que llegan al Cusco en busca de trabajo y servicios educativos. Durante esta etapa, la ciudad se expande hacia el sudeste porque los hacendados aceptan la venta de los terrenos de cultivo para ser urbanizados, en otros casos para ser destinados a obras públicas. El centro histórico continúa siendo una zona de comercio, vivienda, administración pública y de colegios secundarios. Además, convergen las principales calles que se comunican con la zona periférica. La ciudad presenta un ensanchamiento y apertura de calles con edificios modernos y con playas de estacionamiento para vehículos. A consecuencia de este terremoto, se elaboró la propuesta del Plan Piloto para el desarrollo de la futura ciudad del Cusco, que incluye la conservación del centro histórico y plantea la integración de los poblados de San Sebastián y San Jerónimo mediante una avenida periférica.
Ahora la Casa Concha es uno de los ejemplos que les voy a mostrar con arquitectura contemporánea que han sido situadas en lugares privilegiados. Estos transformaron los espacios nobles de la ciudad inca para convertirlos en palacetes de inspiración renacentista. Rápidamente se abrieron patios, arquerías y zaguanes. No solo eran radicales innovaciones arquitectónicas, sino símbolos de modos de vida distintos, además de adecuarse a nuevas funciones sociales. Y muchas de estas casonas subsisten y han conservado hasta nuestros días el aspecto que fijaron sus primeros habitantes. Así tenemos también la Casa al Arco y el Cabildo. Gracias. En la ciudad del Cusco, conocida como la capital del Imperio Inca, que concentra gran parte de las actividades económicas, políticas y sociales, especialmente las actividades turísticas a través de la historia, se puede observar cómo la arquitectura ha ido cambiando a causa de los nuevos usos que se dan. El centro histórico del Cusco se caracteriza por sus fachadas, arcos, pasajes estrechos, patios y balcones cerrados, donde se concentran aún algunas instituciones de poder, como la Municipalidad del Cusco, la Catedral del Cusco, el Palacio de Justicia, etcétera, propia de las ciudades fundadas por españoles que siguen el trazado de Homero con la plaza central. El centro histórico del Cusco ha sufrido diversas afecciones en los inmuebles ocasionadas por las transformaciones urbanas. Estos han repercutido en un cambio de uso. Un claro ejemplo para el Cusco son las casonas que se están convirtiendo en museos, bares, discotecas por la alta demanda de turistas. En el centro histórico se modifican los espacios al interior y solo las fachadas permanecen intactas. Otro ejemplo es la calle Procuradores y las demás calles que colindan con el núcleo del centro histórico. Está situada en una zona donde en la actualidad la intensa actividad comercial genera presión para ganar más áreas. De esta forma, la integridad de los monumentos se encuentra amenazada. Teniendo en cuenta que las políticas de protección son ambiguas, todos estos espacios han perdido un valor cultural e histórico. El interior de estas se ha transformado para dar lugar a más espacios comerciales. Los alojamientos y hospedajes son los de mayor proliferación en el núcleo del centro histórico, donde se hizo una reutilización de casonas antiguas, hospedaje de turistas de ingresos medios. Las viviendas se encuentran en su mayoría localizadas en la periferia del núcleo o área central del Cusco, mientras las otras actividades de servicios toman el área central del centro histórico. Pese a ello, la cifra de uso de viviendas sigue siendo de un 56.2% y las actividades de turismo y comercio representan el 43.9%. Existen malas condiciones de habitabilidad por la obsolescencia de los servicios básicos como el agua, luz, desagüe, falta de condiciones ambientales. También se da el colapso de estructuras coloniales por la dejadez o la falta de recursos por parte del vecino. Si bien es cierto que estos cambios han generado beneficios económicos para los propietarios, también tuvo lugar una mutación fuerte en el uso, lo cual trajo como consecuencia la saturación de actividades turísticas. Así, la dinámica un tanto agresiva de tales actividades ha propiciado la expulsión de gran parte de familias de algunos barrios del centro histórico del Cusco. Todo esto causa una pérdida de las costumbres del centro histórico, como el Cruz Belacu y el Corpus Christi, que constituyen un encuentro de barrios del Cusco, entre familias donde realizan prácticas relacionadas con las costumbres tradicionales, que se vienen perdiendo. Eso fue todo, gracias.